hemos logrado ministrar la vida de muchas personas, aunque mi esposo también trabaja a tiempo completo y muchos del ministerio trabajan a tiempo completo. Hemos logrado aún en ese tiempo que nos sobra alcanzar personas para Cristo, impactar otras vidas. Así que se los digo para que tengan fe de que se puede. Se puede, aún con los nenes chiquitos, aunque tengamos que llevarlos a ellos y no sea fácil a veces, pero se puede. Y es bonito porque yo sé que Dios ve ese sacrificio, Dios ve ese esfuerzo y son muchas cosas las que pueden pasar cuando ve gente apasionada tratando de llevar a otros a Cristo. Nuestro ministerio se llama La Puerta porque hace muchos años, hace 16 años también, cuando nosotros nos casamos, tomamos una decisión con mi amiga que está allí, eh, allí pequeñita, este, con mi amiga hace 16 años, y esa decisión de buscar a Dios todos los días, no sabíamos que nos iba a traer a formar un ministerio que se llama Ministerio de la Puerta. Simplemente éramos amigos tomando una decisión para orar y buscar a Dios y ser disciplinados, porque a veces uno quiere a Dios, pero no te disciplinas y siempre quieres orar y no lo haces. Pero hicimos esa unión para obligarnos a buscar a Dios entre nosotros mismos. Y de ahí surge con los años, haciendo el cuento largo corto, lo que es el Ministerio de la Puerta. En esos 16 años el Señor trabajó con nosotros en todos estos años y todavía con nuestro corazón, porque a pesar de que algunos veníamos de haber sido criados en la iglesia, mi esposo era agnóstico, creía en muchas cosas y en todo y en nada a la misma vez, pero la mayoría habíamos sido criados en la iglesia. Y aunque habíamos sido criados en la iglesia, había una frustración, que es lo que nos trajo a nosotros con el Ministerio de la Puerta, el deseo de desarrollar esto, y era que no sabíamos alcanzar personas para Jesús. No sabíamos. Yo me podía encontrar a un amigo y simplemente le podía decir, pues vente conmigo a la iglesia, y esa era la única insistencia que yo le tenía. No sabía decirle nada más. O sea, yo misma no entendía bien cómo yo había entrado al reino de los cielos. Después, poco a poco, con ese aprendizaje en los 16 años, empezó ese deseo y esa pasión. Yo quiero entender si yo misma soy salva y cómo alcanzar a otro. Y en esa pasión de decirle, Señor, enséñame de forma que yo pueda enseñar a otro. Pues surge esto que vamos a hablar hoy de ese nuevo nacimiento. Y surge esta pasión de entender este tema hasta el punto que a nosotros nos transformó aún siendo criados en la iglesia. No entendíamos bien lo que era el arrepentimiento, no entendíamos bien lo que era el nuevo nacimiento. Por lo menos yo no sabía explicárselo a las personas. Yo lo más que hacía, les digo, y aún trabajando con jóvenes, si a mí un joven me decía, yo quiero a Cristo, yo no sabía bien qué decirle, pues sigue viniendo a la iglesia, busca de Dios, pues mira ahora, pero realmente aclarar las dudas como para que vinieran a Cristo, realmente poder explicarlo de una forma para que la gente entendiera por qué necesitaban a Cristo, como que no sabía, aunque podía predicar de muchos temas, ser personal en eso, como que yo no sabía. Y fue en esa búsqueda que todos nos apasionamos por entender eso. Y hoy vamos a tratar, ¿verdad? Yo voy a tratar de explicárselo lo más simple, lo más sencillo posible, como para que ustedes puedan entablar conversaciones con las personas para atraerlas a Cristo. Porque a veces queremos ser muy rápido, pero si la persona no entiende, pues no viene a Cristo. Y a veces es el mayor problema. Y nosotros como ministerio, nuestra misión es hacer discípulos. Queremos hacer discípulos como Jesús los hizo. Yo sé que yo creo que yo estoy un poquito en el medio. Ay, está bien, yo creo que aquí ya está bien. Nuestra misión es hacer discípulos para alcanzar a otros a Jesús, ministrar sanidad, liberación y también atendemos, ¿verdad?, las necesidades sociales que la persona tenga. ¿Por qué no solo decimos hacer discípulos? Porque Jesús no solo hacía discípulos, él sanaba, él libertaba. Y nosotros tratamos de hacer las tres cosas cuando estamos hablando con las personas, cuando estamos tratando de acercarnos a ellas. Y nuestra misión es entrarlos por la puerta. El Señor nos hablaba yo le decía, Señor, porque tú quieres que este ministerio se llame Ministerio de la Puerta. Y él me decía, porque es que quiero que se enfoquen en aprender cómo entrar a la gente por la puerta. De muchas cosas que tú puedas hablar con la gente, que tú les puedas mostrar esa puerta, que tú te enfoques en eso, que tú te bases en eso, que tu fundamento no lo cambies por otra cosa, sino por saber cómo entrar a la gente por la puerta del reino de los cielos.
Y muchas veces cuando tratamos de alcanzar gente para Cristo, si alguien a mí me decía, mira, yo quiero a Jesús, yo solamente le digo, pues acepta a Jesús. Y dale, acepta ahora mismo. Y a veces el solamente decirle acepta a Jesús, ellos no entienden, la persona no entiende el concepto, no entiende por qué tiene que venir a Cristo. Y tenemos que explicarle, ir un poco más allá. Cuando estemos hablando con las personas, si las personas ya le hemos explicado el evangelio, yo no lo voy a explicar, lo voy a explicar a mi esposo. Si ya a la persona le hemos explicado el evangelio y anhela venir a Cristo, debemos de tratar de llevarlo más allá de aceptar a Jesús. Cuando vemos en los evangelios, Jesús llamaba a algo más. Si yo simplemente le digo acepta a Jesús, es como decir que le doy like a la página de Jesús. Es por eso traje el ejemplo. Creo que les puede ayudar cuando estén hablando en la calle. Es como que darle like a la página de Jesús, pero yo lo sigo, me gusta lo que él hace, estoy fascinada, puedo asistir a donde él va, pero yo no me quiero transformar en él, yo no quiero aprender de él, ¿verdad? Esa es la diferencia de yo decir solo acepto a Jesús o me gusta Jesús. Y cuando tú sales a la calle o aún dentro de la iglesia, tú puedes ver a muchas personas que les gusta Jesús, pero ellos no se parecen a Jesús y te choca. Aún no han dejado sus pecados, aún viven como en un sub y baja, no forman un carácter como el de Cristo, no lo imitan. Y Jesús buscaba gente que lo imitara, gente que quisiera ser como él. Así que debemos tratar de que más allá de decirle a la persona, mira, acepta a Jesús, empezar a explicarle por qué lo necesitan. Para que no solamente sea, me gusta Jesús, me gusta su mensaje, sino que yo quiero seguirlo. Porque, ¿verdad? Va a dar el ejemplo, ustedes que me conocieron le pudieron dar like a la página del Ministerio de la Puerta, pero como ustedes querían algo más, me invitaron. Entonces tenemos que llevar a la gente a querer algo más de Jesús, a meramente aceptarlo, sino a que quieran acercarse al Señor, a que quieran conocerlo, a que quieran saber de Él. Y para eso estamos nosotros. Nosotros somos los representantes de Jesús en la tierra. A veces queremos decir, pues ven a la iglesia porque es más fácil, porque nos asusta lo que la persona vaya a preguntar, porque nos asusta que la persona nos diga que no. Pero Dios quiere usar a todos ustedes para sembrar una semilla en esa persona que empiece a quitar las dudas y lo acerque a Cristo. Y eso se logra con una conversación, con simplemente hablar con las personas, acercarte a ellas y preguntarle qué creen, en dónde se encuentran en este momento, ¿verdad? En su nivel, ¿verdad? De creencias, si creen en Dios, si no creen en Dios, si creen en otros dioses. A veces hay que ser sincero y hacer preguntas. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Por qué tú no crees en Dios? ¿Verdad? Y a veces esas preguntas nos ayudan a ver por qué la gente no se ha acercado a Cristo y no han querido creer su mensaje. Cuando nosotros estábamos accionados por buscar aprender cómo llevar la gente a Cristo, empezamos a buscar en las Escrituras y mayormente lo que veíamos luego de que él se bautizó, luego de Juan el Bautista, es que él predicaba la buena noticia. Y Jesús decía, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y esto lo vas a encontrar una y otra vez en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, que esto era lo que ellos hablaban. Si alguien decía que creía el mensaje de Jesucristo, él todo el tiempo estaba diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, más allá de decirle a la gente, acepta a Jesús, que la gente quizás no ve que ellos tienen que entregar algo, hay que decirle, mira, si tú realmente hoy anhelas a Jesús, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que abandonar esa manera de vivir en la que amas más al pecado que a Dios, porque ese es el problema que tenemos. Yo le puedo ser sincera, yo me crié en la iglesia desde chiquita, yo hacía pantomima, cantaba, iba a todos los retiros, pero yo me di cuenta en la universidad que yo amaba más mi pecado, mi estilo de vida, que a Jesús. Por eso no me entregaba por completo. Yo pensaba que era cristiana, porque yo, le digo, yo no me perdía un retiro, yo no me perdía una vigilia, pero había algo que a mí me faltaba. Yo sentía un vacío y era porque yo pasaba una y otra vez a aceptar a Jesucristo. Yo pasé muchas veces en los retiros, aceptaba tanto a Cristo que yo decía, Señor, ¿qué más yo tengo que hacer? Pues te he aceptado un montón de veces porque yo desde que nací voy a la iglesia.
Y eso trajo frustración. Señor, yo te he aceptado, pero es que yo no. Yo sigo con mis luchas, con las luchas con el pecado. Era porque yo no había entendido esto, porque no me lo habían explicado. Yo quizás me hubiera convertido mucho antes si yo hubiera entendido esto. Yo pensé que yo no tenía que dejar mi pecado, que Él siempre me perdona. Y a veces ese pequeño detalle, que la gente no entiende esto, que no explicamos esto con claridad, la persona puede estar un paso de entrar al reino de los cielos, pero si no le explicamos esto, no entran por la puerta. La entrada al reino de los cielos es ese arrepentimiento que podamos llevar al que está en la calle, a mi amigo, a que venga un arrepentimiento y que crea entonces la buena noticia. Porque muchas veces les podemos hablar de que se tienen que arrepentir de sus pecados, le hablamos de que, mira, van camino al infierno, pero si lo dejamos hasta ahí, dejamos a la gente en condenación. La buena noticia es que si yo los llevo no a aceptar a Cristo, a arrepentirse y apartarse de sus pecados, yo los estoy sacando de condenación a estar bajo la gracia y la bendición de Dios. Y esa es la urgencia. Esa es la urgencia. Y a mí me encantó cuando yo encontré este versículo que en Marcos 1:17 dice, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ustedes quieren aprender cómo pescar personas, enamórense de leer los evangelios y ver el estilo de Jesús al predicar, ver el estilo de Jesús al hablar con la gente. Ustedes quieren saber qué decirle a la gente. Jesús hablaba mucho y les explicaba muchas cosas a las multitudes y a mí me fascinó porque luego de que tú ves esto en Marcos, yo les enseñaré cómo pescar. Tú dices, pues quiere decir que lo que viene próximo es cómo se hace. Ves que en todos Marcos 1 ves un patrón. Él predica, sana y echa fuera demonios. Ves eso como 2 o 3 veces en todo el capítulo de Marcos 1. Así que nuestro estilo debe ser, aunque yo le predico a la gente sobre arrepentimiento, de orar por ellos por sanidad, de orar por ellos por libertad. Yo digo que este es el junte perfecto, porque ahí es donde venía mucha gente a Cristo. Esas sanidades traían testimonios y esa gente traía a otros. Si solamente predicamos la buena noticia sin orar por sanidad y echar fuera demonios, no demostramos lo que estamos predicando. A veces yo sé que somos más tímidos para la parte de sanar y echar fuera demonios. A nosotros nos costó tiempo, ¿verdad? Es como que yo digo que romper con esa timidez de orar por alguien por sanidad y echar fuera demonios es una de las partes más difíciles, pero es tan esencial porque es lo que nosotros hemos visto que ha hecho la diferencia en nuestro ministerio. No solo le hablamos a la gente, demostramos lo que estamos predicándole. Nosotros teníamos un muchacho que se nos dañó el carro muchas veces. Muchas veces y nosotros dijimos, algo tiene esto, o el carro está malo, o es que hay que predicarle al que trabaja en el lugar. Efectivamente, parece que había que predicarle que estaba en el lugar. Pero este muchacho había ido a muchas iglesias. Conocía pastores, conocía evangelistas, pero él no creía. Se le había predicado mucho la palabra. Él no creía porque él no sentía a Dios. Él dice que él oraba, él buscaba, pero él seguía atado a sus pecados. Él no veía una transformación. Cuando lo conocimos porque nos quería arreglar el carro, me dice, ya yo voy a decidir ser ateo. Estoy hablando de una persona que era músico. Era músico y tocaba en muchos sitios y conocía a mucha gente cristiana. Me dice, yo voy a ser ateo porque es que ya yo no creo esto. Yo no siento nada cuando hablan de Cristo. Yo no experimento nada y yo soy la misma persona. Y yo le dije, pues ven a casa, nosotros queremos orar por ti. Más que hablarte, le dije, queremos orar por ti. Y el reto más grande fue orar para demostrarle, más allá de palabras, que Dios era real. Y que él necesitaba arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque los pecados, la palabra habla, yo no voy a entrar en todos sus detalles porque sería mucho, pero la palabra habla de que el que peca es esclavo del pecado y vienen ataduras. Cuando él nos habla, las ataduras que tenía, ¿verdad? Los problemas que tenía, le dijimos, pues, estás atado, pero vamos a orar. Le puedo decir que estuvimos 10 minutos diciendo, Señor, ¿verdad? Oramos sencillo, estamos en la sala de nuestra casa invitando a un desconocido, que lo conocíamos más que porque nos bregaba con el carro. Y empezamos a orar ahí, estuvimos como 10 minutos en el nombre de Jesús, todo lo que hay se tiene que ir. Espíritu Santo, demuéstrale a él que tú eres real. 10 minutos, le preguntábamos, ¿sientes algo? Nada, y nosotros, ay, Padre. Nosotros le decíamos, la palabra es verdad.
La palabra es verdad y sabemos que Dios es real y que lo que te ha apartado del Señor es que estás atado y no sientes a Dios de tantas ataduras que tienes. Así que vamos a seguir orando. Eran como las 9:30 de la noche. Oramos como 5 minutos más y nada pasaba. Él no sentía nada. Entonces ahí llega nuestro amigo Johnny que anda se fue para allá. Johnny salía de trabajar tarde y le dijimos, ven, ayúdanos porque, ¿verdad? Tenemos a este muchacho aquí. Y Johnny llega, el muchacho está en el sofá sentado y siguen orando en el nombre de Jesús. Señor, demuéstrale a él que tú eres real y todo lo que esté en él se tiene que ir. Y de momento el muchacho siente que algo lo coge por la cintura y lo arroja al mueble. El muchacho cambió, se puso pálido. Eso empezó como a tratar de quitarle la respiración y él dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdame. El Dios en el que ya no creía. Él dijo, ¿qué es esto? Yo nunca pensé en todos mis años que yo pudiera estar atado. Porque muchas veces podemos estar atados, pero no sentimos, eso no se manifiesta, simplemente lo vemos por la conducta, ¿verdad? Que seguimos quizás en el pecado de las drogas, seguimos en fornicación, ¿verdad? Problemas de carácter, en ira, en enojo. No notamos que quizás esos son ataduras que no nos están impidiendo salir de ahí. Y este muchacho dijo, Dios mío, ayúdame, ¿qué es esto? Y simplemente estábamos poniéndole la mano aquí al muchacho, no estábamos haciendo nada más. Y ahí empezamos a orar, pues que todo lo que había se tenía que ir. Y le dijimos, oye, ¿qué tú vas a hacer? Ya tú sabes que Dios es real, ¿qué tú vas a hacer? Y él dijo, pues entregar mi vida hoy aquí. Él allí se arrepintió, pidió perdón. Cuando va al baño a cambiarse de ropa, porque habíamos llenado la piscina en fe, la teníamos llena en fe, no sabíamos si se quería bautizar. Teníamos la piscina en la marquesina llena. Él salió más pálido, porque él dice que él estaba todo marcado como si tuviera cadena. Y él decía, ¿qué es esto? Y yo digo, para que tú veas que el mundo espiritual es real y que quizás tú no ves tus ataduras, pero están ahí. Y ese día, ¿verdad? Oramos por ese muchacho y para que fuera libre. Pero les digo esto porque a veces esta parte de orar, echar fuera demonios y sanidad es un acto de fe. Es un acto de fe. No siempre vamos a ver que se manifiesta algo, pero hay que hacerlo porque hay que demostrarle a la gente que realmente el pecado los tiene atados y que existe un mundo espiritual. Este mundo existe, ¿verdad? Entonces podemos decir a la gente, tú estás atado, pero si no se lo he demostrado, después eso es tu opinión. Y entonces vemos que Jesucristo echaba en Marcos 1:17, más adelante el 32 al 34, dice que le llevaban muchos enfermos y endemoniados y el pueblo entero se juntó en la puerta. Estamos hablando que estaban en una casa. Y allí en esa casa sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Le muestro esto y si siguen buscando van a ver que más adelante hablaba de que en Galilea él predicó y expulsó demonios y sanó enfermos. También vemos en Mateo que les habla a la gente, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué le tenemos que decir a la gente que vuelva a Dios? Porque la gente al vivir para su pecado están separados de Dios. No están viviendo, ¿verdad? Para seguirlo a Él. Están apartados, ¿verdad? Hacia otro lado para seguir sus propios deseos. Viven en rebeldía. Y estas cosas las vamos a hablar con amor, ¿verdad? No para acusar a la gente, sino estamos exponiendo lo que ellos no entienden, ¿verdad? De lo que está pasando en su vida. Y que la palabra ya lo habla, ¿verdad? Nosotros estamos trayendo claridad para que ellos vengan a Cristo. Así que nuestra intención de hoy es que ustedes sean hábiles en mostrar esa puerta. Que ustedes comiencen a decirles, Espíritu de Dios, hazme hábil en explicar esto. Busquen en la palabra cómo Jesús hablaba y el Espíritu Santo le va a seguir enseñando. Nosotros, ¿verdad? Más o menos les vamos a dar unas cosas de qué dice la palabra para que sepan cuando estemos allá afuera cómo hablar con la gente. Pero que ustedes sean hábiles de que cuando venga alguien que quiera a Cristo, ustedes le dicen, pues hoy aquí mismo, donde tú estés, en el parking, en tu casa, por teléfono, le vas a decir, pues hoy, ¿estás dispuesto a arrepentir de tus pecados? ¿Estás dispuesto a dejar tu pecado atrás y volver a Dios? A seguir a Cristo, a creer esa buena noticia, a creer en Él. Porque ahí sí se ve que le estás diciendo a la gente que tienen que hacer algo. Hay algo que entregar. Y que necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque si no, no hay perdón de pecado.
Y por eso debemos predicar el mensaje correcto. Si predicamos y predicamos el mensaje correcto, la gente comienza a entender por qué necesitan al Señor. Y por eso es bueno perder el temor y entablar conversaciones con las personas, hacer preguntas, explicarles, y si tienen dudas, ustedes contestarles las dudas. Yo tenía una persona que oramos por ella y aún no había recibido el Espíritu Santo simplemente porque ella pensaba que no era para ella. Que no era para ella. Por eso es tan bueno esas conversaciones en las que uno empieza a hablar con la gente y a preguntarle qué es lo que te está impidiendo entrar. Y tú poder entonces aclarar las dudas y traerlas a Cristo. ¿Por qué les hablo mucho de esto? Porque en una de las parábolas Jesucristo explica que los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden es la semilla que cayó en el camino. ¿Y qué pasa con esa semilla? Dice, viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Por eso es tan importante lograr hablar con las personas para que entiendan por qué necesitan de Dios, por qué necesitan arrepentirse. Y una de las formas en que les va a ayudar a explicar el evangelio es cuando mi esposo le toque su parte. Él lo va a hacer con unas cartas, eso les ayuda a perder el miedo, les ayuda a explicarle el evangelio a las personas. Yo solamente les estoy explicando cómo se entra cuando la persona ya quiere a Cristo, que ya esa persona usted entiende que quiere, que está convencida, que está lista. Ustedes la van a llevar a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no solo queremos formar cristianos o creyentes, queremos formar discípulos. Y el discípulo tiene que entrar por la puerta igual que Jesús. Jesús, ¿verdad? No se tuvo que arrepentir porque no había pecado. Pero para ser un discípulo de Jesús debemos mayormente hacer las cosas como Él las hizo. Si Jesús se bautizó, la gente que crea tiene que bautizarse. Si Jesús recibió el Espíritu Santo, la gente la tenemos que llevar a eso mismo. Si Jesús dijo, sígueme, echen fuera demonios y sanen enfermos, nosotros tenemos que hacerlo y enseñar a la gente a hacerlo también. Porque no solamente queremos cristianos o creyentes que dicen, yo creo, pues yo voy a la iglesia, pero yo no gano a nadie para Cristo. Porque muchas veces el cristiano o el creyente se queda en concepto, en algo que me gusta, pero no en imitar. El discípulo es un aprendiz. El aprendiz imita, ¿verdad? Y la palabra nos llama a que los discípulos hacen discípulos. Así que no podemos dejarle solo, le voy a ayudar, Pastor Luis, al pastor a que haga discípulos. Todos ustedes aquí están llamados a ser discípulos. A veces el pastor no va a lograr enseñar a esa persona. Por eso es que ustedes tienen que ser hábiles en entender esto, porque quizás tu amiga o la persona a la que vas al beauty, la persona con la que te tomas un café, no quiere venir aquí, no quiere reunirse con los pastores. Y eres tú la que te tienes que sentar con esa persona y explicarle cómo entrar al reino de los cielos, comenzar a enseñarle la palabra, invitarla a orar a tu casa, porque quizás todavía no quiera venir porque no ha nacido de nuevo y muchas veces pasa eso. Pero para que la conviertas en un discípulo, tienes que ir explicándole y aclarando dudas y siendo tú más personal. Claro, la invitas a la iglesia, la invitas a las reuniones, pero vas a ayudar a que la gente que venga aquí no solamente se quede en una creencia, sino que como pastor vas a ver que tú estás invitando a esa persona a un café, estás hablándole de arrepentimiento, estás hablando del bautismo, estás hablando de que necesita el Espíritu Santo, tú estás ayudando, ¿verdad? A todos aquí están ayudando como iglesia a que esa persona se convierta realmente, ¿verdad? Y no solamente esperen a que los pastores lo hagan, porque a veces es bien fuerte, yo sé, dejarle todo el trabajo a ellos. Por eso yo sé que el Señor nos mandó aquí, porque el Señor anhela que ustedes hagan discípulos. Y Pastor Luis, yo sé que anhela seguir desarrollando personas para que traigan fruto. Ese es el anhelo, ¿verdad? De los pastores. Así que ese primer paso de esa persona a la que vamos a hablarle del evangelio, si quieren entrar al reino de los cielos, como les dije, la llevamos a arrepentimiento y que deben creer en Jesús, creer en esa buena noticia. ¿Y por qué necesitan creer esa buena noticia? Porque es una promesa que viene desde Abraham de que nosotros los gentiles íbamos a ser justos delante de Dios y a participar por medio de la fe de esa bendición.
La gente necesita arrepentirse porque el pecado los ha separado de Dios. La gente ha tratado, dice, a través de la ley de hacerse justos ante Dios. Y es cuando yo trato de ser bueno, cuando yo trato, mire, es que yo no robo, yo soy bueno. Se van a encontrar mucho a esa gente que me dice, yo no necesito a Dios, ¿sabe? O yo soy bueno, no que no necesito a Dios, pero hay mucha gente que dice, es que yo soy bueno. Y tú has robado, has mentido, y cuando les empiezas a hacer esas preguntas, dicen, bueno, sí, pero Dios sabe que yo tengo un buen corazón. Y a veces esa gente yo no sabía ni qué decirle. Yo no sabía qué decirle porque él se considera bueno. Pero realmente la palabra dice que el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios es maldito. Así que aunque hayamos fallado en robar, y ya no lo hayamos hecho, ya estamos incumpliendo la ley de Dios. Entonces, tenemos que salvar a la gente de vivir bajo la maldición. Tenemos que salvar a la gente de eso. Esa es la urgencia. De decirle a la persona, es que aunque tú te consideres bueno en algo, has fallado. Y necesitas que Dios te perdone de esas cosas que tú has cometido. Si tú vas a un juicio, aunque tú hagas cosas buenas, pero tú te equivocaste y quebrantaste una ley, tú tienes que pagar por eso que quebrantaste. Y ese es el mismo problema que tenemos con el pecado, que aunque hagamos cosas buenas, hay cosas malas que hemos hecho. Y alguien tiene que pagar por eso. Y mientras la persona no cree en Jesús y no se arrepienta de sus pecados, ellos tienen que pagar esa deuda. Nuestro mensaje, el hermoso mensaje de Cristo, es que si ellos creen en Jesús y se apartan de esos pecados, son perdonados y los sacamos de estar bajo la maldición de Dios, a que por fe nos hagamos justos delante de Dios. Y dice que entonces es que una persona tiene vida, no solo por la ley, sino por la fe. Estamos llevando a la persona a que, mira, sí, sabemos que tú has fallado. Está la otra persona que dice, mira, es que yo sé que he fallado, pero el Señor no me va a perdonar. He hecho tantas cosas. Yo digo, pero es que esa es la buena noticia. Que si tú reconoces que has fallado, es todo lo contrario. Dios te perdona. Muchas veces es la gente que Dios está buscando, el que reconoce que está mal. Al que no lo reconoces hay que explicarle mucho más esto, porque aún no está convencido, pero el que reconoce, perdón, que está mal, a esos rápido lo llevamos, pues arrepiéntete hoy, el Señor te perdona. No le creas al enemigo. El Señor te perdona. No hay pecado que el Señor ¿verdad? No perdone, todos hemos fallado y para el Señor no hay unos más grandes que otros, así que de todos el Señor nos perdona. Y por eso nosotros necesitamos entender esto. Todos, hasta el más bueno. Mi marido casi lo consideraban un santo. Y porque es que, ven, cuando yo lo conocí, él es más bueno ahora porque tiene a Cristo. Pero cuando yo lo conocí, una persona muy buena, respetuoso con sus padres, responsable. Pero si tú lo conocías bien, él había pecado también. Pero él entendía que no necesitaba a Dios porque él era bastante bueno. Entonces era bien difícil lograr a veces hablar con él por eso. Pero cuando fuimos nosotros poco a poco con Ludamaris, con su esposo, poco a poco por la palabra, él empezó a ver que él no era tan bueno nada. Porque él había fallado. Y que él había buscado en otras cosas, en otros dioses, en otras experiencias espirituales, pero ninguna lo llenaron. Y por eso él continuaba con ese vacío. Pero cuando él se examinó con la palabra, no era tan bueno nada. Y cuando te encuentres a alguien en la calle que te dice que es bueno, tú tienes que confrontarlo. Tú dices, pero es que yo he mentido, tú has mentido. No estamos para tirarle a la persona, tú te tiras al medio. Mira, yo también he mentido, yo he robado, la tienes que confrontar y decirle, porque es que no me vengas a decir que tú no has fallado ni una vez. Y aún de esa falla necesitas el perdón de Dios. ¿Qué va a pasar si tú mañana te mueres y no has sido perdonado? No solo nos preocupamos por la venida de Cristo. Nosotros tuvimos hablándole a una persona que no sabía que no sé si fue al otro día o a los 2 días se murió. Él estaba en una fiesta, se veía bien. No sabíamos que en 2 días él iba a perder la vida. Y a la gente hay que decirle, tienes que entender que si tú mueres mañana, aún tú estás bajo la maldición de Dios. Y si el Señor me envió aquí para pasarte de muerte a vida, para entrarte por la puerta del reino de los cielos y que tú tengas vida, que no tengas que pagar por tu pecado, que no tengas que pagar esa deuda.
Porque dice que Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Así que ustedes, ¿qué es lo que proclamamos cuando salimos a la calle? Que, mira, Jesucristo nos rescata de esa maldición. Tú tienes hoy perdón, hay perdón para ti, porque Jesucristo te va a liberar de esa maldición. Dice que cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Quiere decir que esa paga de mi pecado, que yo la tengo que cumplir, Jesucristo la va a pagar ese día. Que tú sepas, decirle a la gente, tú sabes lo que es que tú mueras mañana y tú sabes que vas a estar delante de Dios y que sabes que hay cosas que no has hecho bien y que tienes la oportunidad de que Jesucristo pague por ella y tener acceso y tener entrada. Y esto lo explica bien Primera de Corintios. Yo no lo estoy, ¿verdad?, leyendo completo porque sé que es un poco, es mucho el material. Pero miren qué tremenda esta pregunta. Dicen, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Esa es la urgencia de que ustedes prediquen el Evangelio. Y la urgencia de decirle a la gente, si hoy tú no entras al reino de los cielos, ¿verdad? No te arrepientes, no vas a heredar el reino de Dios. Si no eres perdonado, no vas a heredar el reino de Dios. Y yo estoy aquí para que tú puedas heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Sí, pueden apuntar los versículos porque no los estoy tocando completo. Y hay personas que como les dije, te van a decir, es que yo soy bueno, pero la palabra nos habla en Romanos 3, 23 al 26 de que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Esto es para todos, para el rico, para el pobre, para el que se cree bueno, para el malo. Todos necesitan de Dios. No se sientan intimidados porque alguien te diga, pero es que yo creo en Dios, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. A veces yo creo que esa es la mayor intimidación y uno no sabe qué hacer. Y realmente uno les tiene que hablar, es que todos hemos fallado y tú necesitas perdón. Tú necesitas ser libre. Tú necesitas salvación. Y esto nos lleva, cuando le hablamos a la gente de arrepentimiento, no se puede quedar ahí porque Jesucristo hablaba de un nuevo nacimiento. Así que esa persona que está en la calle debemos hablarle del nuevo nacimiento. Si queremos que se conviertan en discípulos de Jesús y no se quede ahí. Y es que en ese nuevo nacimiento Jesús hablaba que había que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y por eso es tan importante comprender lo del nuevo nacimiento, porque si a la gente no la llevamos a nacer de nuevo, se vuelve más una tarea mía de convertir a la persona que una obra del Espíritu Santo. Voy a estar yo encima de la persona para que abandone su pecado, porque si no le hago entender que es que necesitan nacer de nuevo para que el pecado pierda el dominio en ellos, yo voy a estar detrás de ellos. Pero chicos, no vas a dejar el pecado. Y entonces vemos que es que en ellos no hay algo que los ayude a cambiar. Y por eso tenemos que hablarle que tienes que arrepentirte y anhelar ese nuevo nacimiento, porque es en ese nuevo nacimiento que somos transformados. Dice que ¿por qué necesitan ese nuevo nacimiento? Porque dice, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Así que para que la persona nazca de nuevo y realmente sea una obra del Espíritu Santo, tenemos que decirle que se arrepienta y que tiene que bautizarse, porque eso es lo que hace, lo que habla de nacer del agua, y tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Que ese debe ser el anhelo de la persona si realmente quiere creer en Jesús. Le podemos decir, acepta a Jesús, pero explicarle que se tienen que arrepentir, tienen que bautizarse y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Porque ahí es que realmente vemos lo que se llama una conversión, una transformación. No una obra mía humana, un esfuerzo humano de yo cambiar mi conducta sin el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que Dios vio que el hombre no podía abandonar sus malos caminos. Él puso la ley para ayudarle, pero decía que no podía. Y por eso Jesucristo vino a morir y a conceder el Espíritu Santo a las personas para ayudarles a mantenerse firmes. Y entonces es allí muriendo con Cristo, es que ese pecado pierde poder. Nosotros conocemos mucha gente que a veces tiene muchas luchas todavía consigo mismo y con el pecado, y a veces cuando tú les preguntas, no se han bautizado.
tienen mucho sub y baja y es que no se han bautizado. Y es que nosotros, algo que el Señor nos habló mucho y a Gamaliel lo apasionó por estudiar el bautismo y fue él uno de los más que nos habló de esto. Yo digo, se volvió loco por el bautismo, buscando, leyendo. Y cuando vemos bien en las Escrituras, el bautismo es donde se rompe el poder del pecado. Pero antes de llegar a eso, cuando hablen con la gente de por qué necesitamos nacer de nuevo, es porque es como si fuera es un nacimiento espiritual. Comparado con el natural tiene tres pasos, 3 trimestres. El espiritual tiene 3, arrepentimiento, bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Si no llevamos a la gente a ese nuevo nacimiento, cada persona que venga aquí, que pase al frente, que ustedes le digan quieren recibir al Señor, tienen que explicarle esto. Para que realmente, y escucharlas para ver si realmente están listos y no apresurarlos a decir, pues cree hoy. No, explicarle esto y luego de que le expliquen si realmente quieren hoy arrepentirse. Y si se arrepienten, hay que llevarlas por ese proceso, porque como mi amiga Linda que no está aquí diría, esa persona sería un abortivo porque si no lo terminó salió antes de tiempo. Y cuando un bebé nace en el segundo trimestre tiene muchos problemas de desarrollo, de aprendizaje y se tarda mucho en madurar, en desarrollarse. Así que mientras mejor expliquemos esto a las personas y la llevemos por ese bautismo y por la llenura del Espíritu Santo, más veremos esa transformación en la persona, no de nosotros, sino de Cristo. De Cristo. Me da pena que la columna nos tapa. Así que ese segundo paso es el bautismo en agua. Y esto que yo estoy hablando es para que ustedes también se analicen. Si ustedes no han pasado por esos pasos, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de hacerlo. Sí, yo me bauticé cuando tenía 12 años porque era parte de, a los 12 yo tenía piscina, los amigos se iban a bautizar, yo también me bauticé, pero no había arrepentimiento. Nada que ver. En la universidad yo hice mi vida como quise. Y fue en el 2016 que Gama hablándonos de esto, nos damos cuenta de que, wow, la palabra habla de que debemos bautizarnos si nos hemos arrepentido. Por eso es que yo todavía tenía una lucha con mi viejo yo, una lucha con mi carne, porque yo realmente me arrepentí, ya adulta, hace 16 años, pero me bauticé cuando tenía 12 años. Eso fue meterme al agua y salí igual. Porque debe haber un arrepentimiento y fe en Jesús y creer en Jesús para que realmente ocurra una transformación en el bautismo. Y es allí en el bautismo, debemos hacerlo, perdónenme, porque en Marcos 16 dice el que crea y sea bautizado. Por eso es que no solamente podemos decirle a nuestros amigos, pues mira, si tú quieres a Cristo, tienes que llevarlo a hablarle de estas otras cosas para que tu amigo se bautice, tu amigo sea lleno del Espíritu Santo. Porque es la forma también de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si nosotros hoy queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que empezar con nosotros mismos. Yo me he arrepentido de mis pecados, yo he vuelto a Dios, yo me he bautizado, he sido lleno del Espíritu Santo. Hoy, ¿verdad? Mientras yo sigo hablando, háganse esa pregunta. Y la asignación es que lean Romanos porque va a traer más claridad en esto del bautismo. Yo solamente voy a tocar esto que está aquí en Romanos 6. En Romanos 6 es donde realmente te dice de forma hermosa, dice, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte. Ahí es que somos crucificados con Cristo. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Le prometemos a la gente que hay una vida nueva si pasan por ese nuevo nacimiento. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Entonces, nosotros teníamos muchas luchas y cuando nosotros nos bautizamos en el 2016, yo vi un cambio en esta área. Ese viejo yo, esa Débora que decía, es que lo que Dios te está llamando a hacer, esa no eres tú. Y era que Débora no la habían enterrado allí.
yo tenía muchas luchas, ¿no? Señor, es que tú quieres que yo sea algo que yo no soy. Los que me conocen, que Luis estaba hablando, creo que fue con Luis Sierra, el otro Luis con Luis Sierra. Mira, la Débora que tú ves ahora, ella era bien tímida, ya no se paraba de hablar, él dice que él ayudó en ese proceso. Pero realmente cuando yo salí de esas aguas, no solamente yo, Gama, todos los muchachos, fue un cambio tremendo, porque ya no había una lucha de ellos, de yo soy esta persona y el Espíritu Santo me quiere llevar a hacer otra cosa, porque yo los vi a todos ellos morir allí. Y realmente hubo un cambio tan brutal de que ya no había esa lucha con el Espíritu Santo. Porque si no es tu viejo yo muerto, lo estás colgando. Lo tienes aquí y el Espíritu Santo tratando de transformarte y tú tienes ese viejo yo ahí, no lo enterraste con Cristo. Es allí donde se entierra con Cristo. Dice, ya no somos esclavos del pecado, así que esas personas que estaban atadas a la pornografía, a la drogadicción, que quizás pues han estado con múltiples personas, que a veces hay gente que decimos, wow, Señor, necesito de tu poder. Es allí donde ese pecado que los controlaba pierde su poder. Y esto hay que explicárselos a ellos para que entiendan que sí hay un poder liberador. Que cuando se bauticen, el pecado va a perder poder. Van a poder empezar a tener control de su vida. Ya si lo hacen es voluntariamente porque ya no son esclavos. Ahí se perdió, se quebrantó esa cadena de esclavitud. Y ahora yo decido si peco o no. ¿Verdad? Como quiera tenemos libre albedrío. Pero acá yo tengo la opción de decir, ya yo no estoy así, obligado a ver la pornografía, obligado a usar la droga. Yo fui liberado allí en el bautismo para tomarle la decisión de ahora yo no lo quiero hacer. ¿Que van a haber batallas? Sí, pero tú tienes la opción de entonces decir que no. Tú no me dominas porque yo morí allí con Cristo. Yo no tengo que vivir sometido a ti, a tus mentiras, a la confusión, porque yo morí allí con Cristo. Yo no tengo que vivir sometido a la depresión, a muchas veces a la ira o al enojo, porque yo morí allí con Cristo. Pero si esto no te ha pasado, tú que me estás escuchando, que estás aquí, si te bautizaste quizás cuando pequeño, si al nacer te bautizaron, necesitas bautizarte. Necesitas arrepentirte y bautizarte para que puedas ver esta transformación en tu vida y empieces a no vivir en un sub y baja, sino que empieces a tomar pasos firmes y determinados para ser como Jesús. Y el último paso sería llevar a la gente a pedir y recibir el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Cuando nosotros estamos en la calle o por teléfono o en una casa, si esa casa cree el mensaje, les decimos, pues hoy es el día para que Dios entonces te envíe su Espíritu Santo. Arrepiéntete, aunque ese día quizá no se bauticen, ¿verdad? Pero sí ese día pueden recibir el Espíritu Santo. No los podemos dejar meramente, hay que hablarles del Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer la obra cuando nosotros no estamos. Cuando yo no lo pueda atender, cuando yo no lo pueda discipular, cuando yo no pueda estar en sus batallas, si tú oraste y fue evidente esa noche que ellos recibieron el Espíritu Santo, están preparados para comenzar, ¿verdad? Es ese caminar con el Señor. Así que donde quiera que tú estés, aunque sea por teléfono, hemos visto personas recibir el Espíritu Santo hasta por teléfono, en la calle. Y tú les dices, pues vamos a orar. Hoy tú quieres, pues vamos a orar. Pídele al Señor aquí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Aquello que el Señor te ponga en el corazón que hoy tengas que abandonar y pedirle perdón al Señor. Y luego de eso lo llevas, vamos a orar por el Espíritu Santo. Vamos a creer que Jesús te va a bautizar con el Espíritu Santo. Porque Juan los dijo, yo lo bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y ustedes cuando estén con la gente tienen que hablarle con fe. Pues vamos a ver, vamos a orar. A ver si hoy te quiere enviar Dios el Espíritu Santo, porque eso cuando Él quiera, yo no sé. No, usted tiene que hablarle con fe a la gente. Usted está seguro de esto, que la palabra es verdad, que si tú te arrepientes, el Señor dice que te enviará el Espíritu Santo si tú lo pides. Porque si a mí mi nena me pide bizcocho, como me pidió muchas veces ayer, pues yo como mamá se lo doy. Y eso es lo que dice la Biblia. Si yo siendo malo sé darle buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más el Señor no le dará al Espíritu Santo? Debemos comenzar a hablarle a la gente con fe y seguridad. De mira, hoy aquí en la calle, si tú te arrepientes y tú pides al Espíritu Santo, tú vas a ser lleno hoy de Él. Y Él te va a transformar en otra persona, porque eso es lo que dice su palabra. No podemos hablar con titubeo,
Y si tú tienes dudas, tienes que ir en tu intimidad con el Señor y con tu Biblia a quitar esas dudas para que cuando hables con la gente, hables con fe. Eso es lo que busca Dios, personas que le crean como niños. Que eso es lo que dice ahí. Eso es lo que él dijo. Y esa es mi tarea. ¿Y qué debemos hacer? La iglesia primitiva, vemos el ejemplo en Hechos 2, que cuando le preguntaron qué debemos hacer a los que habían creído la noticia, ¿qué les dijo Pedro? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ellos hacían lo mismo. Cada una de las historias en los Hechos, cada uno de ellos que creían, ellos los bautizaban y oraban para que recibieran el Espíritu Santo. Dice que estos nuevos creyentes en Hechos 8, dice, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Si solamente les decimos acepta a Cristo, no estamos hablándole del Espíritu Santo. No estamos hablándole de que lo necesitan a Él. Es como que acepta a Cristo, cree hoy en Cristo, pero pide el Espíritu Santo, lo necesitas a Él. ¿Veis? Dice, y el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Mira qué interesante, hay personas que pueden ser bautizadas, pero como no se le ha hablado que necesitan al Espíritu Santo, aún no haberlo recibido. Por eso es que esto hay que hablarlos con todas las personas que ustedes tengan aquí, con todas las personas que pasen al frente. Tienen que entablar una conversación. ¿Tú has recibido el Espíritu Santo? Ustedes todos se deben preguntar, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? No sigas viniendo a la iglesia sin haberlo recibido. ¿Tú te bautizaste? No, porque qué triste haber pasado 25 años y no haber recibido el Espíritu Santo porque no sabías que lo necesitaba. Hemos conocido líderes que cuando les preguntamos no saben si tienen el Espíritu Santo. Y están trabajando, ¿saben? En la iglesia. Si hoy no has recibido el Espíritu Santo, no te vayas sin Él. Sé lleno, porque es lo que necesitas para hacer la obra. ¿Y qué ellos hicieron? Dice Pedro y Juan, impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Así que simplemente oramos por esa persona, por ese amigo, por ese hijo que te dice, mami, pues yo quiero. Pues oran. A mi hijo, él quería el Espíritu Santo, él quería hablar en lengua, y le decimos, pues esto no es, tú tienes que entregarte, tú tienes que quererlo, tú tienes que pedirlo, tú tienes que desearlo. Porque la palabra dice que la gente no lo recibe porque no lo conoce. Así que nosotros empezamos a hablarle desde bien pequeño a nuestros hijos sobre el Espíritu Santo. Y un día mi hijo estaba escuchando una predicación solo y Gama iba a llegar a casa para una vigilia de hombres. Y yo lo dejé solo en la prédica y él empezó a decir, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. Y yo dije, ay, Dios mío, déjame cerrar la puerta para que no se vea que uno lo está escuchando. Y yo quiero tu Espíritu Santo y yo lo anhelo. Yo sé que es para mí. Mi nene tiene 10 años, debe tener como 8. Yo sé que es para mí, porque eso es lo que estaba hablando el predicador. El chiste fue que él me dijo, mamá, yo me aburrí de lo que decía, empecé a pedir el Espíritu Santo. Y, y entonces él dijo, pero yo quiero tu Espíritu Santo. Yo sé que aunque yo soy un nene, esa es la conversación que él tenía, pero nunca lo había visto tan apasionado, anhelando algo de Dios. Y yo lo dejé solo, yo seguí preparando unas cosas porque ellos iban a llegar. Y cuando él sale de su cuarto, él estaba como digo, no sé, no sé cómo explicarlo, pero él estaba hasta tambaleando, como que había tenido una experiencia, como que algo lo había tocado. Él salió, parecía borracho, por decir más, borracho digo yo, pero yo sé que algo pasó en su vida. Y salió y habló con Gama y Gama se lo relajó porque, ay, Gama, es que tú no sabes lo que me ha pasado. Es que yo no sabía que era para mí. Yo lo sentí, esa es la primera vez que él sentía al Espíritu Santo. Porque él me decía, mamá, tú me dices que yo le hable, hola, hola. No escucho nada para atrás. Eso le dicen las nenas a Ludi. Y yo, pues, sigue hablándole, sigue pidiéndolo. Él tiene que ver que tú lo deseas. Y uno ahí, Señor. Pero ese día, él sintió que algo vino a morar en él. Mi nene sigue teniendo 10 años, sigue siendo Yaddi. Pero hay un deseo por Dios. Él empezó a entender la Biblia a tan corta edad. Desde ese día, Dios empieza a mostrarle, a revelarle. Para enero, creo que fue antes de que el COVID se supiera, estábamos orando en casa
Y él me dijo algo bien raro, yo lo apunté, pero como uno pues lo subestima porque es niño, nos habíamos sacado tiempo para orar. Él nos dice, mamá, viene una enfermedad bien difícil de curar, el Señor me dice, y que viene un tiempo difícil que casi no se van a poder reunir. Y nosotros, ¿qué rayo va a pasar que no nos podamos reunir? Yo lo escribí, como dije, tú una cosa loca, ya di. Y de momento en marzo, ¿qué pasa esto? Y el Señor ha usado a mi hijo ¿sabe? Para revelarle cosas y tiene un entendimiento diferente y que Pastor vio que se atrevió, ¿verdad? A hablarle, hasta Pastor Sierra evangelizando. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Si yo le hubiera dicho a mi nene desde que nació que él era cristiano porque su mamá era cristiana, le hubiera hecho un daño. Yo le dije, no, un día él me dijo eso y yo le dije, no, mi amor, tú no eres cristiano porque yo sea cristiano o porque escuches música cristiana. Tú llegas a ser cristiano porque tú te quieras apartar del pecado y quieras vivir para Dios, porque aún tú vas a tener sueños y deseos a los que vas a tener que morir para seguir a Cristo. Y si tú no tienes bien claro esto, tú vas a pensar que estás bien, que eres cristiano y no vas a buscar a Dios con pasión. Tú vas a ser cristiano cuando tú seas lleno del Espíritu Santo y busques a Dios con pasión. Y aunque fue duro, porque él se quedó como que yo no soy cristiano, fue duro. Pero si no, yo se lo hago fácil, de que es mi trabajo que él sea cristiano, ¿no? Él tiene que anhelarlo como mamá lo anheló. Y yo tengo que darle ejemplo, ¿verdad? Y en oración. Así que este es el proceso. Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, ese es el proceso por el cual los debemos llevar. Mira, te tienes que arrepentir, tienes que bautizar para que mueras allí con Cristo, veas esa transformación, se quebrante el poder de la droga, se quebrante el poder de la locura, se quebrante ese viejo yo tuyo, se quebrante y todas tus emociones, todo tu dolor se quede allí con Cristo. Porque esa es la promesa. Y entonces vas a ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros una y otra vez hablamos con la gente. Yo creo que, ¿verdad? Ese es de lo más que hablamos con la gente, es de esto. Y la gente que la hemos logrado pasar por este proceso, vemos una gran diferencia en ellos. Empiezan a discernir la voz del Espíritu Santo bien rápido, ganan gente para Cristo bastante rápido. Hay una mayor probabilidad de que sea un buen fruto a que se te pierda. El que no quiera entrar por este proceso, pues tú sabes que aún tienes que sembrar esa semilla. Aún te tienes que sentar con él. Aún hay cosas que hablar. Aún hay cosas que aclarar. Hacerle preguntas. Seguir orando por esa persona para que el Señor vaya quizás ¿verdad? Llevándolo a quebrantar el orgullo que le impide venir al Señor. A veces hay orgullo. Porque es que yo no me quiero someter a ese rey, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Pero pues sigues orando, orando por tus hijos, orando por tu esposo, orando por tus familiares. Pero que sepas que ese día que ese familiar te diga, yo quiero, tú le vas a decir esto. Y esa persona realmente va a experimentar una transformación sobrenatural. Que no tengan temor de que no es en sus fuerzas. Estamos llevando a la gente a que vuelvan a Jesús, a que pongan su confianza en Jesús y a que Él los va a transformar. No yo, no el líder, no las 1000 veces que venga a la iglesia, no lo va a transformar Jesús. Jesús, estamos depositando esa confianza en Jesús, en su muerte, en lo que Él hizo. ¿Para qué Jesús murió? Para que nosotros pudiéramos gozar de todas estas cosas. De perdón, de libertad del pecado y de esa llenura del Espíritu Santo. Así que bueno, yo los dejo con esto. Si tienen alguna duda, algunas preguntas. Ay, me fue. Más o menos en el papelito que les entregué, solamente esto que yo hablé es cómo entrarlos por la puerta, que les queda a mano izquierda. Porque Jonathan y Roxana, que no sé si están aquí, ellos van a explicar más la parte de cómo promover el reino de los cielos, orando por la gente, con señales, que es la parte de arriba. Yo entré en lo que es cómo yo entro a mi amigo al reino de los cielos, qué yo le digo, ¿verdad? A mi familiar, a mis hijos. ¿Cómo cambio entonces mi forma de llevar el mensaje para hacerles entender cómo entrar al reino de los cielos? Así que si no tienes el Espíritu Santo, tu oración vas a sentir que no llega a ningún lado. Si tú te sientes así hoy, necesitas el Espíritu Santo. Necesitas hoy ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí mi parte.